Bien, vamos a partir una nueva clase de matemáticas. Espero que estén listos y que estén atentos para poder continuar con nuestra ruta. Hoy día vamos a ver un nuevo contenido, ya pasamos a álgebra y vamos a ver expresiones algebraicas y términos semejantes. Muy bien, comenzamos entonces. Como siempre, partimos con nuestro esquema o nuestra ruta para recordar por qué estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí porque queremos terminar nuestro segundo medio. Y hemos ido avanzando por este camino, ¿cierto? Hacia arriba y ahora ya estamos casi a, si no me equivoco, a 3 clases de poder terminar este proceso. Así que cada vez nos vamos acercando más y la clase de hoy también los va a ayudar a ir acercándose hacia su meta final. Continuamos entonces. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día tenemos 4 objetivos. Primero, vamos a conocer el concepto de lenguaje, término y expresión algebraica. En segundo lugar, vamos a representar situaciones algebraicamente. Luego vamos a evaluar expresiones algebraicas y finalmente vamos a reducir términos semejantes. Bien, yo sé que todo esto quizás para algunos de ustedes puede parecer chino o inentendible, pero vamos a ir paso a paso para ir comprendiendo qué significan cada uno de estos nombres y cada uno de estos procesos. Seguimos entonces. Lenguaje algebraico, bien, que es lo primero. Les pido por favor que me vayan saludando en el chat para verificar que efectivamente me están escuchando. Lenguaje algebraico es un tipo de lenguaje, así como el español, como el inglés, el portugués, el alemán, etc., que nos permite representar números que no conocemos a través de letras. Bien, en matemática también hay un lenguaje. Y este lenguaje se usa, como bien dice más arriba, para representar números que no conocemos. Y esta representación de números que no conocemos se hace a través de letras. Por ejemplo, si en matemática alguien quiere decir un número cualquiera, un número que no es conocido, una incógnita, eso se puede representar a través de la álgebra con una letra cualquiera, que puede ser X, que es la más común. Me imagino que ustedes la han visto en alguna parte. Hola Jocelyn, gracias por saludar. Sé que estás ahí atenta entonces. Entonces, en matemática, un número se representa con una letra que generalmente es X, pero puede ser cualquier otra letra. Puede ser A, B, Z, C, la letra que ustedes quieran. De la misma forma, el doble de un número, ¿cierto?, también se puede representar a través de álgebra con el término 2x. Bien. Y el tercer ejemplo es el triple de un número aumentado en otro número. Bien. Y en este caso, el triple de un número sería 3x, ¿sí? Anteriormente el doble de un número era 2x. Después vamos a ver por qué es así. Y el triple de un número va a ser 3x aumentado en más en otro número. Bien. Y como tenemos dos números distintos, el triple de un número aumentado en otro número, ese otro número se va a representar con la letra Y. Bien, entonces, en resumen, en el lenguaje algebraico lo que podemos hacer es representar números que no conocemos, un número, el doble de un número que puede ser cualquiera, o el triple de un número aumentado en otro número, representar esos números que no conocemos a través de letras. Luego, en este lenguaje algebraico, como en el lenguaje cotidiano, por ejemplo en el español, también tenemos palabras, ¿sí? Pero aquí las palabras se llaman términos algebraicos. ¿Y qué es un término algebraico? Es un conjunto de letras y o números que se están multiplicando entre sí, ¿bien? Por ejemplo, el 2x que les mencioné anteriormente es un conjunto de un 2 con una x, y ese conjunto se llama término algebraico. Hola Natalie, gracias por saludar también. Qué bueno que estás nuevamente en esta clase. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un término algebraico que, pensando en la lógica de un lenguaje, como el español, como el inglés, sería lo similar a una palabra. Bien, pero esta palabra en matemáticas va a estar conformada por un signo, que en este caso, en el caso de menos 2ab, el signo sería menos. Bien, esta palabra, además del signo, lleva un coeficiente numérico. El coeficiente numérico es el número que tiene esta palabra, ¿ya? Y muchas veces el número, a ver, ahí sí, muchas veces el número se toma, o estos dos elementos, el signo y el número, se toman como uno solo, ¿sí? Entonces en este caso podemos decir que el signo es menos y el coeficiente numérico es 2, o podemos decir que el coeficiente numérico es menos 2,
¿sí? Todo esto. Y además, aparte de números, esta palabra o este término algebraico lleva letras, que en este caso son A, B. Y este conjunto de letras, todas las letras que lleva un término algebraico, se les conoce como factor literal. Entonces, un término algebraico, que sería lo similar a las palabras de un lenguaje, lleva un signo, un número o coeficiente numérico y letras, ¿sí? Y cada letra lleva exponentes también. En este caso, como no hay número pequeñito acá, recordemos que el exponente es el número pequeñito que lleva las potencias, ¿sí? Aquí, como no hay número pequeñito, nosotros asumimos que es un 1, por lo tanto, acá el A está elevado a 1 y la B está elevado a 1 también. Entonces, el factor literal está formado por las letras y los exponentes que llevan esas letras. Y ahora vamos a seguir con el último, antes del último concepto, vamos a ver ejemplos de términos algebraicos. Tenemos 4 ejemplos. El primero es un número por una letra, que es 2x. Si en este caso, voy a poner por acá, en este caso, el coeficiente numérico sería 2. El signo, como no hay signo, se entiende que es positivo, por lo tanto sería más o positivo. Y la letra, que es el x, ¿sí? Y como mencioné anteriormente, si no tiene exponente la x, si no tiene acá un número chiquitito, se entiende que el exponente es 1. Por lo tanto, el coeficiente numérico, el factor literal, es la letra x elevado a 1. Veamos aquí el segundo ejemplo. Un número por 2 letras, ¿sí? Un número por 2 letras, que es el ejemplo que aparece ahí, que dice menos 3xy. El signo sería menos, ¿cierto? El coeficiente numérico sería el 3 y las letras serían x e y, ¿ya? Y ambas letras elevados a 1 porque no aparece el exponente. Tercer ejemplo, un número solo. Un número solo también puede ser un término algebraico. Bien, anteriormente yo mencioné que el término es como la palabra de este lenguaje algebraico y que puede llevar números y o letras. O sea, puede ser solo una letra. Por ejemplo, x también es un término algebraico, o puede ser un conjunto de letras y números, por ejemplo, 2x menos 3xy, o puede ser solo un número, como 45. Bien, 45 también es conocido en matemática como un término algebraico. Y el último ejemplo es un número por una potencia, por ejemplo, 4x elevado a 2. Bien, y ahí tenemos que el coeficiente numérico sería 4, el signo sería positivo, porque no aparece signo, por lo tanto es positivo, y el factor literal, que serían las letras, sería x elevado a 2. Bien, en este caso sería exponente. Por lo tanto, en este caso el factor literal no sería la x sola, sino que la x elevada a 2. Toda esa expresión. Bien. Y por último, el último concepto que hay que entender para poder comprender el álgebra es la expresión algebraica. Bien, vimos que existe un lenguaje algebraico y que ese lenguaje tiene palabras que se llaman términos y además este lenguaje tiene frases u oraciones. Y estas oraciones se conocen como expresión algebraica. Entonces la expresión algebraica es la suma o resta de diferentes términos algebraicos. Ejemplos. 7a, bien, aquí no se suma nada, pero 7a, que es solamente un término, también se puede interpretar como una expresión algebraica. Segundo ejemplo, 3 menos 5b. Aquí tenemos dos términos, ¿sí? Tenemos el término 3, recuerden que un número solo también puede ser un término algebraico, menos 5b, ¿bien? Y el menos 5b es otro término. Entonces aquí estamos restando dos términos, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería conocido como una expresión algebraica o una frase de este lenguaje. El tercer ejemplo es a más 5b menos 6. Tenemos tres términos, ¿cierto? La letra A, el primer término, se le suma el 5b y se le resta el 6. Bien, entonces esta suma y resta de términos es una expresión algebraica. Y por último tenemos acá una expresión más larga, 2x menos 4y más 8x más 6y. Bien, y aquí tenemos cuatro términos que se están sumando y restando, y esa suma y resta de diferentes términos se conoce como expresión algebraica. Y hemos logrado, ya conociendo estos tres conceptos, nuestro primer objetivo, que es conocer el concepto del lenguaje, término y expresión algebraica. Bien, recordemos brevemente antes de continuar. Lenguaje algebraico es una forma que en matemáticas se usa para expresar un número que no conocemos. Bien, el término algebraico es la palabra de este lenguaje, que es un conjunto de números, signos y letras.
Bien, y esas letras llevan también exponentes. Y la expresión vendría siendo la frase u oraciones de este lenguaje, que es una suma o resta sucesiva de estos términos, ¿sí? Como 2x más 5y, como 3 más 4x cuadrado, y así sucesivamente. Sigamos entonces con nuestro segundo objetivo, que es representar situaciones algebraicamente. Ya aquí vamos a tener que pensar para poder representar esas situaciones, así que los invito a estar muy atentas y pendientes. Jocelyn y Natalie, que sé que están ahí viendo la clase. Entonces, representar situaciones algebraicamente. En ciertas ocasiones en matemática y también en la vida cotidiana, porque sabemos que las matemáticas las aplicamos a veces en la vida cotidiana, necesitamos expresar algebraicamente diferentes situaciones o contextos. Bien, las expresiones más comunes que se usan generalmente para poder expresar situaciones son las siguientes. El doble de un número, que ya lo vimos en algún ejemplo anterior, bien, el doble de un número en álgebra o algebraicamente se representa como 2x. ¿Por qué 2x? Porque recordemos, que lo vimos creo en alguna clase anteriormente, que si tengo un número con una letra juntos, ¿sí?, sin ningún signo aquí, sin nada entre medio del 2 y del x, acá hay una operación matemática oculta. ¿Sí? A ver si se acuerdan cuál es. Si no se acuerdan, se las recuerdo. Es una multiplicación. Por lo tanto, si yo quiero decir el doble de un número, lo que tengo que hacer es multiplicar 2, porque el 2 representa el doble de un número. Y ese número, como no lo conocemos, va a ser x. Entonces el doble de un número va a ser 2 por x. Bien, y 2 por x es lo mismo que 2x. Lo mismo con el triple de un número. Bien, el triple de un número se va a representar algebraicamente como 3 por x o 3x, como aparece acá, ¿sí? Recordando que entre el 3 y la x acá hay una multiplicación oculta. Bien, lo mismo con el cuádruple de un número, el quíntuple de un número y así sucesivamente. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo. Un número, me voy a correr un poquito, aumentado en 1. Bien, ¿cómo representamos eso algebraicamente? Si queremos decir un número, sabemos que un número en matemática o en álgebra se representa como con una letra, ¿cierto? Que generalmente es X, pero aquí puede ser A, B, C, cualquier letra. Bien, un número X aumentado, y si estamos hablando de que a este número le vamos a aumentar algo, tenemos que sumarle algo. Bien, entonces un número aumentado en 1, dicen, 1. Entonces va a ser X más 1, porque es un número aumentado en 1. Bien, lo que estamos haciendo, recordemos, es representar situaciones o contextos algebraicamente. El doble de un número, 2 por x. El triple de un número, 3 por x. Un número aumentado en 1, un número x aumentado más 1. Un número disminuido en 3. Bien, si un número aumentado en 1 es x más 1, un número disminuido en 3 va a ser x menos 3. La cuarta parte de un número, ¿sí? Si uno quiere decir, por ejemplo, la mitad de un número, la tercera parte de un número, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte de un número, eso quiere decir que yo tomo un número completo y lo divido, ¿bien? Y lo parto. Entonces, por eso que siempre que se diga la cuarta parte, la mitad, la tercera parte, un tercio de un número, eso va a significar una división. ¿División de qué? Del número que no conocemos por la parte en que se quiere dividir. En este caso, la cuarta parte de un número va a ser x dividido en 4. Y por lo general se expresa como fracciones. Así que se los recomiendo también cuando tengan que representar, por ejemplo, la tercera parte de un número, ustedes escriban esa representación como una fracción. En este caso, en el ejemplo, es la cuarta parte de un número. Y la cuarta parte va a ser la división del número dividido en 4. ¿Por qué en 4? Porque es la cuarta parte. Si es la tercera parte, va a ser 3. Si es la mitad, ¿cierto? Tengo algo, lo divido en 2, va a ser 2. Lo mismo aquí, si es el doble, va a ser 2 por x, si es el triple, 3 por x, si es el cuádruple, 4 por x, y así sucesivamente. Y por último, tenemos acá, me voy a correr nuevamente un poquito, la suma de un número y su sucesor. Bien, ¿qué es el sucesor? El sucesor es el número que sigue a otro número. Por ejemplo, el sucesor del 2 es el 3, porque es el número que le sigue. El sucesor del 20 es el 21, porque es el número que le sigue. Pero ¿cómo representamos eso algebraicamente con letras? ¿Sí? Pensando que no sabemos cuál es el número.
Entonces dice, la suma de un número y su sucesor. Tengo que tener el número más su sucesor, ¿sí? Y un número se representa con x y el sucesor va a ser x más 1, porque el sucesor es el número que le sigue, ¿bien? Y si es el antecesor, a ver si pueden pensar qué sería, el antecesor, si fuese acá antecesor, sería el que le antecede. Entonces sería x menos 1. Pero en este caso es la suma de un número con su sucesor. Y el sucesor de ese número se representa como x más 1. Bien, ¿por qué? Veámoslo reemplazando por números reales. Supongamos que el número es 10, ¿sí? Si me dicen la suma de un número que es 10 y su sucesor, voy a sumar 10 más 11, ¿cierto? Que sería lo mismo de 10 más, el paréntesis, 10 más 1. Y 10 más 1 es 11. Entonces, efectivamente, esta expresión me sirve para representar para cualquier número la suma de un número cualquiera más su sucesor. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios para ver si pudieron ir comprendiendo un poco esto. Les voy a pedir, por favor, a Jocelyn y Natalie que me vayan respondiendo en el chat las diferentes preguntas que van a ir apareciendo acá, donde ustedes van a tener que responder unas alternativas y decirme cómo se representan las diferentes situaciones que van a aparecer aquí en la clase o en estos ejercicios. Entonces, tenemos aquí el primer ejercicio. Atentas Jocelyn y Natalie. Díganme a través del chat cuál es la alternativa correcta. Dice, el cuádruple de un número, si vimos anteriormente en el ejemplo, el doble de un número y el triple de un número. Ahora la pregunta es, el cuádruple de un número, ¿cómo se representa? ¿Sí? Acá tenemos las 4 alternativas. La primera alternativa es x más 4, bien, alguno de ustedes puede pensar que el cuádruple de un número se representa como x más 4. También puede ser la alternativa B, que es 4x, que es lo mismo que 4 por x. La alternativa C, que es x dividido en 4. O la alternativa D, raíz cuadrada de x. Bien, ¿cómo se representa entonces el cuádruple de un número? Bien, vamos a revisar para seguir avanzando. Entonces, Natalie, si después quieres poner tu respuesta, también las puedes poner. El cuádruple de un número, entonces, efectivamente, Jocelyn, muy bien, y aplausos para ti, se representa como 4x, que es lo mismo que 4 por x. Bien, Natalie dice que es la A. Bien, Natalie, ¿por qué no es la A? Porque estamos diciendo el cuádruple de un número, o sea, 4 veces un número. Bien, como el doble de un número era 2x, el triple de un número era 3x, el cuádruple de un número también va a ser 4x. Bien, esta expresión, x más 4, sería, si yo quisiese decir, un número aumentado en 4, o un número adicionado en 4. Pero cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple, del quíntuple, y así sucesivamente, siempre va a ser una multiplicación. Por lo tanto, como bien dijo Jocelyn, sería la alternativa B, 4x. Sigamos con el segundo ejercicio. Ahora sí, a ver si puedes reivindicarte, Natalie. Jocelyn, atenta también. Segundo ejercicio. Un número aumentado en 8. Ya está subrayado con negrita el aumentado, para que recuerden qué operación matemática se representa la palabra aumentado. Un número aumentado en 8. Alternativa A, x más 8. Alternativa B, 8x. Alternativa C, x dividido en 8. O alternativa D, x menos 8. Bien, ¿cómo podemos representar algebraicamente la expresión un número aumentado en 8? Un número aumentado en 8, efectivamente, como bien respondió Jocelyn, nuevamente Jocelyn, carita feliz para ti, se representa a través de la expresión x más 8, un número aumentado en 8. Tercer ejercicio. A ver, Natalie, si ahora te puedes poner al día, ojalá no se te caiga la señal. La quinta parte de un número. Bien, la quinta parte de un número. Alternativa A, x más 5. Alternativa B, 5x o 5 por x. Alternativa C, x dividido en 5. O alternativa D, x menos 5. Bien, la quinta parte de un número, ¿cómo sería? Jocelyn y Natalie. La quinta parte, ¿sí? Ya vimos
cuánto era el cuádruple, vimos un número aumentado en 4, ahora estamos viendo la quinta parte de un número. ¿Cómo representaríamos esa frase algebraicamente? ¿Cómo lo podemos decir? La quinta parte de un número. Dice Jocelyn que es la C. Bien, revisemos entonces para seguir avanzando. Y Natalie también dice que es la C. Muy bien, porque las dos acertaron. Efectivamente es la C. Carita feliz por 2 para ustedes. La quinta parte de un número se representa, ¿cierto?, a través de una fracción o una división. X partido en 5. Si la tercera parte va a ser X partido en 3. Si es la mitad, X partido en 2. Y así con cualquier otro número. Súper, súper bien. Y lo último, Jocelyn y Natalie, sobre la representación de expresiones algebraicamente. 4. La multiplicación de un número y su sucesor. Bien, recordemos cómo representamos anteriormente el sucesor de un número. La expresión que queremos representar algebraicamente es la multiplicación entre un número y el sucesor de ese número. Bien, tenemos que multiplicar entonces dos términos. Alternativa A, x más 1. Alternativa B, x por x más 1. Alternativa C, x dividido x más 1. O alternativa D, x menos x más 1. Bien, ¿cómo podemos entonces, con cuál alternativa podemos representar la expresión? La multiplicación de un número y su sucesor. Entonces, vamos a ver, y es la B. Ya, atenta Natalie para que veas por qué no es la A y sí es la B. Dice la expresión, la multiplicación de un número y su sucesor. Bien, la alternativa A, que fue la que tú mencionaste, Natalie, Jocelyn dice que es la B. Bien, Jocelyn. ¿Por qué eso no es la A? Porque la A dice x más 1. Bien, y esto expresa la suma, ¿sí?, de un número y su sucesor. En cambio, lo que nos están pidiendo representar en este caso es la multiplicación. Ese puntito significa multiplicación. ¿De qué? De un número, que sería el x, con su sucesor, x más 1. Bien, ¿por qué no sería la C? Porque es una división, y la D lo que se hace es restar el número y su sucesor. Bien, pero lo que me piden a mí es la multiplicación de un número con su sucesor. Y el sucesor efectivamente se representa como x más 1. Por lo tanto, la correcta efectivamente sería la B, porque nos pide multiplicación y no suma, ¿sí? Por eso, Natalie, es la B. Continuemos entonces y ya hemos alcanzado nuestro segundo objetivo, representar situaciones algebraicamente. Vamos por el tercero, que es evaluar expresiones algebraicas. Esto puede ser un poco más sencillo. ¿En qué consiste evaluar expresiones algebraicas? Consiste en reemplazar las letras de nuestros términos algebraicos. ¿Sí? Tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, el 2x, tenemos un número y una letra. Reemplazar esa letra o esas letras por un número, por un valor numérico. ¿Bien? Para luego calcular cuál es el valor de la expresión al reemplazar ese número. Entonces, para eso tenemos que seguir dos pasos. Y atentas, Natalie y Jocelyn, para que ustedes puedan seguir esos dos pasos. Primero, hay que cambiar la x o la letra que aparezca en esta expresión por un número, ya por el número que me diga el ejercicio. Y en segundo lugar tenemos que hacer el cálculo matemático utilizando las operaciones matemáticas que aparecen en el término y las normas de los números enteros. Bien, tenemos que recordar cuando un número negativo se suma con un positivo, qué pasa cuando multiplico dos números de distintos signos, ¿ya? Eso no lo vamos a ver hoy, pero sí les pido que lo vayamos recordando. Bien, entonces primero hay que reemplazar la letra por un número y luego hacer la operación matemática. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. 3 ejemplos. Tenemos 2x y nos piden evaluar 2x cuando x es igual a 4. Bien, sabemos entonces que la expresión 2x, que la hemos visto mucho en esta clase, 2x es igual a 2 por x, ¿sí? Porque acá hay oculto un por. 2x es 2 por x, pero me piden evaluar la expresión 2x cuando x vale 4. Entonces, en vez de 2 por x, voy a poner 2 por 4. Si se fijan, lo que hice fue el paso 1 que dije anteriormente, que fue reemplazar la letra por el número que me pide el ejercicio, que es 4. Entonces, 2x evaluado en 4 es lo mismo que 2 por 4. Y 2 por 4 es 8.
Por lo tanto, al evaluar 2x en 4, obtenemos como resultado 8. Segundo ejemplo. X menos 3 cuando x es igual a menos 2. Bien, x menos 3 cuando x es igual a menos 2. Vamos a evaluar el término x menos 3, perdón, la expresión x menos 3 cuando x vale menos 2. Entonces la expresión es x menos 3 y eso es igual a, vamos a reemplazar la x por el menos 2. Vamos a poner entonces menos 2 en vez de x y luego el menos 3. Menos 3. Y ahora, ya que hice el primer paso, que fue reemplazar la letra por el número, vamos a resolver la operación matemática que nos queda, que es menos 2 menos 3. Y números, por reglas de los números enteros, dos números de igual signo, menos 2 menos 3, se suman, por lo tanto me da 5 y se mantiene el signo, que sería negativo. Por lo tanto, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Entonces, x menos 3 evaluado en menos 2 es igual a menos 5. Tercer ejemplo, 2x menos 4 cuando x vale 1. Bien, tengo la expresión entonces 2x menos 4, 2x como vimos acá arriba es lo mismo que 2 por x. Voy a ponerme, no me veo, aquí sí me veo, es lo mismo que 2 por x, ¿sí? Menos 4 y lo que vamos a hacer es el paso 1, reemplazar la letra por el número que en este caso es 1. Entonces en vez de 2 por x voy a escribir 2 por 1 menos 4, 2 por 1, menos 4. Hago la operación matemática y siempre parto por la multiplicación y luego por las sumas y las restas, ¿ya? Y siempre es de izquierda a derecha y se parte siempre con la multiplicación, división y luego sumas y restas. 2 por 1, 2, bien, el menos 4 me queda tal cual, y 2 menos 4, por regla de los números enteros, me da menos 2, ¿sí? Porque números de distintos signos, acá es más y acá es menos, se restan y se conserva el signo del número mayor. El número mayor acá es el 4. Entonces 2 menos 4 es menos 2. Por lo tanto, 2x menos 4 evaluado en 1 es lo mismo que menos 2. Continuemos. Ejercicio. A ver, Jocelyn y Natalie, si lo pueden hacer ustedes en su casa. Vamos a alcanzar, yo creo, a hacer uno solo. Al evaluar la expresión 3x para x igual 7, ¿qué se obtiene? Bien, vamos a evaluar, entonces, 3x, esa es la expresión, ese es el término o expresión, 3x, ¿sí? Cuando, o para x igual 7, 3x para x igual 7. ¿Qué se obtiene al reemplazar el x por el 7 en esta expresión? ¿Sí? Alternativa A, 10. Alternativa B, 21. Alternativa C, 37 o alternativa D, 73. ¿Qué se obtiene entonces, Natalie y Jocelyn, al reemplazar en el término 3x el x por el 7? Ya, recordemos, bueno, una ayudita, que como acá no hay operación matemática entre el 3 y la x, acá hay una multiplicación oculta, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que 3 por x. Dice Jocelyn que es la B. Revisemos entonces para poder seguir avanzando. Y efectivamente, muy bien, Jocelyn, es la alternativa B. Porque como bien dije anteriormente, 3x es lo mismo, vamos a revisar aquí, es lo mismo que 3 por x, y x, según el ejercicio, vale 7. Entonces eso va a ser lo mismo que 3 por 7. Y 3 por 7 es, como muy bien respondió Jocelyn, 21. Súper, súper bien. Y vamos a pasar a nuestro último objetivo, porque ya nos quedan más o menos 5 minutitos de clase, que es reducir términos semejantes. ¿Sí? Ya conocimos diferentes conceptos, representamos situaciones algebraicamente y evaluamos expresiones algebraicas, donde simplemente hay que reemplazar la letra, en este caso, por el número y resolver la operación matemática. Vamos por nuestro último objetivo, reducir términos semejantes. Dos o más términos son semejantes, ¿sí? Primero si vamos a reducir términos semejantes, tenemos que saber qué son los términos semejantes, ¿cierto? Entonces, dos o más términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal, ¿bien? Es decir, dos términos distintos son semejantes cuando tienen iguales letras e iguales exponentes.
Es decir, si un término tiene una a elevado a 2 y el otro término también tiene una a elevado a 2, esos términos van a ser semejantes. En cambio, si un término tiene una a y la otra tiene una a elevado a 3, no van a ser semejantes porque tienen iguales letras pero exponentes distintos. Veamos ejemplos acá de términos que sí son semejantes y términos que no son semejantes. Bien, recordando que los términos semejantes son los que tienen igual letra e igual exponente. 5xy es semejante con 3xy. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen igual letras, ¿sí? XY, y cada letra tiene los mismos exponentes. La X tiene exponente 1, porque si no hay numerito acá, ¿cierto? Hay exponente 1. La X tiene exponente 1 y aquí en el otro término la X también tiene exponente 1 y aquí la Y tiene exponente 1 también y en el segundo término también tiene exponente 1. Por lo tanto, aunque tengan números distintos, 5 y 3, ¿sí? Las letras tienen, ahí sí, las letras son las mismas y tienen los mismos exponentes, por lo tanto son semejantes. Segundo ejemplo, AB es semejante con BA, ¿sí? Y en este caso, aunque las letras estén invertidas acá, estos términos igual van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque tienen igual letra y cada letra tiene igual exponente, ¿sí? Esta tiene una A elevada a 1, esta igual tiene una A elevada a 1, ¿sí? Que está muy al otro lado, pero igual es una A elevada a 1. Y acá el primer término tiene una B elevada a 1 y el segundo término también tiene una B elevada a 1. Y aunque estén invertidos, ¿sí? En comparación con este, igual son semejantes. Y último ejemplo que dice, 9y no es semejante con 9y al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué no serían semejantes? Porque el primer término, 9y, la y está elevado a 1, ¿cierto? Pero en el segundo término, la y está elevada a 2. Y como bien vimos arriba, dos términos o más son semejantes cuando tienen iguales letras, en este caso las dos son y, pero tienen también iguales exponentes, ¿sí? Y aquí el exponente es distinto. Acá hay un exponente 1 y acá exponente 2. Por lo tanto, estos dos términos no serían semejantes. Bien, y ahora que sabemos el concepto e identificar términos semejantes, vamos a ver cómo reducimos estos términos semejantes. Bien, reducir una expresión algebraica consiste en sumar y restar los coeficientes numéricos de aquellos términos que son semejantes. Bien, entonces reducir una expresión algebraica consiste en sumar, ir sumando o restando los términos semejantes de una expresión. Bien, eso es, sumar y restar. Eso es todo lo que hay que hacer, sumar y restar. Bien, y obviamente conocer las leyes de los números enteros. Pero no vamos a sumar y restar todos los términos, sino que solamente los que son semejantes entre sí. ¿Y para qué hacemos esto? Para simplificar expresiones. A veces tenemos expresiones algebraicas largas, con muchos términos, con 10 términos que se están sumando, restando. Y esas expresiones se pueden achicar o simplificar sumando o restando aquellos que son semejantes. Vamos a ver 3 ejemplos y terminamos con la clase. Ejemplo 1. 7x más 2x. Bien, esa es la primera expresión. Y en esta expresión tenemos dos términos que son semejantes, ¿sí? 7x es semejante con 2x porque tiene igual letra, igual exponente. Entonces, como son semejantes, yo los puedo sumar. Bien, ¿por qué sumar? Porque acá aparece un más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como son semejantes, mantengo la letra con el exponente que corresponde, que en este caso es x elevado a 1, y sumo los coeficientes numéricos. 7 más 2. Y 7 más 2 me da 9. Por lo tanto, 7x más 2x va a ser igual a 9x. Porque como les mencioné anteriormente, los términos que son semejantes se pueden sumar y restar. Y en eso consiste la reducción de términos semejantes. En este caso, 7x con 2x son semejantes y por lo tanto yo los puedo sumar. Y sumo 7 más 2, que es 9, y mantengo la x. Bien. Segundo ejemplo. Dice 5x elevado a 3 más 3x menos 7x elevado a 3. Tengo 3 términos, ¿sí? 1, 2 y el tercero que está allá. Pero aquí tengo solamente 2 términos que son semejantes. 5x elevado a 3 y el menos 7x elevado a 3, ¿sí? Este de acá, el 3y, no es semejante ni con el primero
ni con el segundo porque tienen letras distintas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 5x elevado a 3 menos 7x elevado a 3, estos dos que son semejantes, ¿sí? Una vez que los identificamos, tengo que hacer la operación matemática de los coeficientes numéricos de los términos que son semejantes y el siguiente lo voy a mantener tal cual. Veamos cómo. Veamos cómo. A ver si me perdió el mouse. Ahí sí. Entonces, 5x elevado a 3 menos 7x elevado a 3. Como son semejantes, los puedo restar. ¿Por qué restar? Porque tengo 5 menos 7. Y 5 menos 7 me da menos 2. Por lo tanto, 5x elevado a 3 menos 7x elevado a 3 me da menos 2x elevado a 3. Y el más 3y, como no es semejante con ninguno de los dos términos que están encerrados en círculos, se mantiene en la expresión, tal cual. Por lo tanto, 5x elevado a 3 más 3y menos 7x elevado a 3 va a ser igual a menos 2x elevado a 3 más 3y. Y último ejemplo, para terminar, x elevado a 2y menos 4x más 2x más 3x cuadrado y más z. Una expresión larga. Bien, la vamos a achicar. ¿Cuáles términos son semejantes? Tenemos aquí que son semejantes el x elevado a 2y y el más 3x elevado a 2y. Bien, son semejantes porque tienen iguales letras e iguales exponentes. Entonces, como son semejantes, yo los puedo sumar. Y aquí, como el x al cuadrado y no tiene un número adelante, sabemos que es un 1, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es sumar 1 más el 3, ¿sí? Sumar, ahí sí, el 1 que aparece acá más el 3. Y 1 más 3 es 4. Por lo tanto, x cuadrado y más 3x cuadrado y va a ser 4x cuadrado y. Bien, veamos si hay más términos semejantes acá en el ejemplo 3. Efectivamente hay más términos semejantes. Bien, está el menos x y el más 2x. Son semejantes porque tienen iguales letras, iguales exponentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los voy a restar. Menos 4 más 2. Y menos 4 más 2 me da menos 2x. Mantengo la letra, ¿sí? Menos 4x más 2x me va a dar menos 2x. Y tenemos por último allá al fondo la z solita, ¿sí? Esta z, que no es semejante con ningún otro término de la expresión. Y como no es semejante con ningún otro término, yo simplemente la mantengo ahí y la agrego. Entonces, toda esta expresión de 5 términos tenía esta, 1, 2, 3, 4, 5, la pudimos reducir a 3 términos, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Sumando y restando los términos que son semejantes. Bien, y hemos alcanzado nuestro último objetivo, que es reducir términos semejantes. Bien, los felicito, Natalie y Jocelyn, muchas gracias por la participación. Ya pudieron comprender un poco más nociones de álgebra y ahora solamente les queda practicar en su casa y poner y aplicar, mejor dicho, todo lo que vimos hoy y ojalá más. Que les vaya muy bien. La siguiente clase, ahora vamos a hacer un pequeño break, la siguiente clase va a ser a las 11:35, ya para que puedan ir al baño y después a las 11:35 ustedes continúan con la siguiente clase de Gradúate. Así que les vaya muy muy bien, un besito y estudien para su prueba.